Buenas noches a todos, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestra clase de esta noche. Dando inicio en la hora cada. También el saludo correspondiente a nuestro docente de colaboración, el profesor Wilfredo. Nos colabora con cualquier problema que tengamos, con la grabación de la clase. Bien, pues tenemos en esta jornada prevista la segunda mitad de la unidad 8, ¿no? Ayer habríamos visto lo que eran las sustancias peligrosas con los diferentes sistemas que existen de norma de etiquetados, ¿no? Las diferentes etiquetas como identificadores visuales de sustancias peligrosas. Hemos visto varios sistemas como el sistema ONU, el sistema SGA, NFPA y el de los paneles naranja. Y hoy vamos a dirigir nuestra atención hacia un conjunto específico de sustancias peligrosas. Recordemos que es una clasificación de sustancias según su riesgo asociado, ¿no? Entre esas categorías se encontraba el grupo de sustancias tóxicas, objeto de nuestro estudio en esta jornada. Se confirman entonces inicialmente que me están logrando escuchar normalmente para poder avanzar. Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Entonces, si pensamos en sustancias tóxicas, recordemos cuál era su característica y tipo de riesgo asociado. Era básicamente sustancias que conllevaban un daño específicamente al organismo humano. Aquí está justamente también su tradicional pictograma que aparecía tanto en su etiqueta ON como en su etiqueta SGA, ¿no? Bien, para hablar de tóxicos también viene a ser otro tipo de tópico que puede ser muy amplio para discutir, lo que es una rama de estudio misma que tiene la toxicología. Puede tener también puede ser de bastante interés en áreas de medicina o de química. Estudia justamente la naturaleza de muchos compuestos y justamente lo que puede tener humano, ¿no? Obviamente no estamos apuntando a hacer justamente tampoco en esa rama de toxicología. Vamos a más bien ver de forma muy superficial algunos aspectos de los tóxicos que sean fáciles de recordar y que nos pongan de todos modos de alerta ante la presencia de estos, ¿no? Pensando en que pueden tener presencia alrededor nuestro, en nuestro trabajo, en nuestra casa. You are now muted. Así pues, y un momentito, tenemos retorno de alguien. Sus micrófonos, por favor, los vamos a solicitar que los desconecten. Siguen escuchando, ¿verdad? Bueno, pues sobre temas de tóxicos, pensemos en que los tóxicos existen en muchas opciones distintas que pueden ser clasificados. Pueden ser clasificados en estas diferentes categorías. Esta categorización o clasificación sigue el criterio de el tipo de efecto que produce la sustancia
caso de ingresar a nuestro cuerpo. Así es que la gran mayoría de autores, o bastantes autores, realizan una distinción dando nombres a las sustancias que se parezcan, causando efectos más o menos similares en el organismo. Estos están justamente listados, bueno, estaban listados, esto también han sido mencionados en los videos explicativos, y lo vamos a utilizar como un primer de participación. Aquí vamos a pensar la participación, empezando ahora por los de ayer, por los de las personas que están más al fondo de la lista. Entonces, la primera persona a quien le participe será Yomar Rocha, que nos indique una de las clases de sustancias peligrosas de la lista que está en pantalla, con las líneas en blanco. La última, Inge, que no muestra la palabra completa. A elección, la que prefiera. La última, Inge, Realmente sí se ven las letras iniciales, que sería la ayuda que tiene. ¿Me escucha, Inge? Yo, porfa. Inge, ¿me escucha? Yo, no sé si estás hablando, no logro escucharte. Inge. Buenas noches, Inge, no se le escucha bien, está entrecortado. Aló, alguien doctor Wilfredo, pudiera dar confirmación de que si me escucha, podría decir algo también, el audio estoy recibiendo. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Sí, profe, se está escuchando entrecortado el audio, pero sí se le escucha. Podría ser problema de conexión, pero ahí, por mi lado se le escucha bien, solo son pequeños instantes en los cuales se escucha entrecortado. You are now muted. Sí, dicen, no les puedo escuchar. Pero tóxicas es el conjunto general que estamos viendo. Entonces, estaba un poco incorrecta su apreciación. Voy a yo completar una de las opciones para que quede apuntada. Una opción que ya ha sido utilizada, ¿no? Ya no la podamos utilizar. Tenemos entonces a las sustancias teratógenas, luego vamos a mencionar un poco acerca de las mismas. Vamos a ir completando nuestro listado. El siguiente que puede participar será Willy Colque. Tienes todavía 5 opciones de clases de sustancias tóxicas que existen. Que menciones una, puedes hacerlo por micrófono, por chat, que no tienes micrófono. William, igual, tu participación, por favor. Otra de las opciones de
tipos de sustancias peligrosas que existen, ¿no? Según esta lista, tiene sus espacios en blanco. William, guardo unos instantes más tu respuesta, si no... William Ibar, ¿eh? William y Balcor, que sí, porfa. Ah, irritantes, profe, porque no se ve conectado antes. Irritante, primero, profe, irritante, si no es... Ok, correcto, me parece bien. La primera con la letra I es de los irritantes. Udaí Vargas, porfa, otra de las opciones que están todavía disponibles. ¿Qué otros tipos de sustancias tóxicas más hay según nuestro texto, según el material de referencia que se les ha compartido? Porque están en pantalla, pero están vacíos sus palabras. Udaí Vargas. Está bien, está bien. ¿Ácidos? No, lamentablemente los ácidos no forman parte de las categorías de tóxicos. Si estabas buscando la de la letra A, son los llamados asfixiantes. Asfixiantes, ¿ok? Está bien. Y DASA para seguir con las opciones disponibles. Rui Daza para las opciones que nos quedan. Nos queda uno que tiene dos palabras, DS, uno con una palabra D, de letra inicial D, y uno con letra C. Profe, lo escucho. ¿Puedo responder? El venenosos sistémicos. Ok, Rui. Venenos sistémicos. Quedó un poco feo. Tenemos, por favor, sus micrófonos. A Rudy Rafael Pacara. Por chat, por favor, tu respuesta, porque parece que no tienes el micro. Rudy Rafael, por chat, una de las dos opciones que nos quedan disponibles. Rudy Rafael Pacara. Queda una clase que empieza con la letra D y una que empieza con la letra C, la que tú prefieras. Y Rafael. Guardo tu respuesta, el chat. Rudy Rafael, lamentablemente no hay respuesta. Completar yo ya una de las mismas, la que está más arriba. Una de las categorías se llama los presores. La última, va quedando la última, que va para también Rudy, su tocayo, pero Rudy Aruquipa. De Aruquipa queda una opción, que es con la letra C. ¿Cómo se llama esa categoría de sustancias tóxicas? Carcinógenos. Correcto, Rudy. Estás en lo cierto, son los carcinógenos. Y tenemos pues entonces lo que es la clasificación según el criterio del tipo de efecto
generado en el organismo por la sustancia. Aquí es que vamos a ir justamente viendo un poco más de cada categoría. Si hablamos de irritantes, como una primera categoría, quiero que la siguiente persona que llame, Roger, me señale dos efectos, dos efectos que producen los irritantes. ¿Qué causan los irritantes en el cuerpo? Roger Rojas. Dos ejemplos. O, bueno, más fácil, un solo ejemplo. ¿Para qué? ¿Problemas en la piel? ¿Con qué problema? Irritación. Esta sería ya salpullidos. Vamos a poner ese. Tenemos a Nelson Bustamante para que nos indiques algún otro tipo de efecto irritante. Ya lo completé. Tenemos pues para lo que son irritantes el enrojecimiento como otra alternativa. ¿Alguien más voluntariamente que quisiera dar una respuesta de esta parte? Yo dije, sería inflamación. A ver, Alergia. Brian dice, Escozor, ingeniero. Brian dice Alergia. inflamación. Voy a tomar en cuenta la primera que he escuchado, ¿ok? De Brian, inflamación. Escozor. Las grietas, profe. Grietas. Escozor. Ok, están bien las opciones que me están dando. Pero, guarden todavía sus ánimos de participación para algunas más adelante, por favor. Entonces aquí está claro lo que significa que el contacto con irritantes sea en la piel, en los ojos, a veces también en las vías respiratorias, genera esa sensación de ardor, inflamación, escozor, enrojecimiento, sensibilidad. O sea, en pocas palabras, todas esos efectos se traducen en irritación. Ese símbolo que estaba marcado en la pantalla, perdón, es una señalización o etiqueta de un sistema que no hemos estudiado para identificar a productos que son de características irritantes. Milton Montaño, ¿qué producen en general en una sola palabra? Micrófonos, por favor. Milton, por favor. Es una palabra. ¿Qué producen los venenos? El segundo grupo de sustancias peligrosas. Milton. Profe, buenas noches. Atacan órganos y sistemas. Ok, atacan órganos y sistemas. Si lo tuvieras que decir en una sola palabra, ¿qué se llamaría el efecto de un veneno? Hay que ir pensando. Los irritantes generan irritación. Los venenos producen una sola palabra. Un envenenamiento. Que es como tú dijiste, el daño a un determinado tipo de órgano o sistema del cuerpo. Sí. Entonces, estos se vuelven más peligrosos pues que los irritantes. Como ejemplos teníamos los pesticidas, porque son productos creados para ese fin, de envenenar, obviamente no a las personas, ¿no? Sino a plagas o animales perjudiciales.
Y hay algunos minerales de la naturaleza, ¿no? Algunos elementos de la naturaleza que por defecto son también dañinos a la salud. El plomo, por ejemplo, que causa daños al hígado, a los riñones. El mercurio, que causa daños al cerebro. Hay que considerar que todo esto de las sustancias tóxicas está muy relacionado al nivel de exposición que se tenga, ¿no? Cuánto tiempo estamos expuestos, a qué intensidad del producto, o sea, si el producto está muy concentrado, si es muy recurrente nuestra exposición, para que realmente los efectos se vayan dando. Luego tenemos el grupo de los depresores. Esta está un poco difícil, a quien le toque, bueno, ni modo, así es la suerte. Está Miguel Alexander, dice, los depresores afectan el normal funcionamiento de él. Tiene 3 palabras. Sistema nervioso central. Okay, muy bien. El texto está muy bien. Sistema nervioso central. Antes de pasar, decir algo más sobre esto. Si hablamos del sistema nervioso central, pensamos en todo lo que es el cerebro y su conexión hacia nuestro cuerpo a través del sistema justamente nervioso, ¿no? De la red nerviosa. En el cerebro se centran muchas funciones del funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Y también están las funciones las funciones motoras, las funciones de equilibrio, de coordinación, de razonamiento, de memoria, etcétera, ¿no? Nuestra ECU. Bueno, tal vez no saben todavía lo que son las ECUs, que son las computadoras, las unidades electrónicas de control del automóvil. Igual, ¿no? Todo lo que el auto hace en cuanto a su inyección, a su encendido y demás, u el funcionamiento de otros periféricos y actuadores del auto, es controlado desde ese módulo electrónico, ¿no? Y el cerebro nuestro actúa del mismo modo, ¿no? Si este cerebro está afectado por depresores, entonces perdemos ciertas funciones. Michael Snyder, ¿cuál puede ser un ejemplo de sustancia depresora? Y ahí está en la fotografía una opción, ¿no? Buenas noches, profe. Buenas noches. El alcohol etílico, profe. Muy bien. Vamos a ponerlo como bebidas alcohólicas. Chicha. Bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, todos saben que cuando uno las toma, aún en pequeñas cantidades, afectan a nuestras funciones de coordinación, de equilibrio, del habla, de nuestra memoria. Llamamos por teléfono a la ex, etcétera, ¿no? Hacemos un montón de tonterías a causa de que nuestro cerebro no está realmente bien conectado, ¿no? O estamos caminando chuecos, tropezándonos, al punto incluso de desmayarnos, de quedar en inconsciencia cuando hemos bebido demasiado. Marco Torres, por favor, algún ejemplo más de sustancia depresora que no sea bebida alcohólica, pero que cause ese mismo tipo de efectos. La marihuana, profesor. Muy bien. Ok, aquí voy a hacer una encuesta también general para todos, para también ir justificando participación grupal. Si yo digo que como ejemplo de depresor puedo mencionar a la cocaína, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿Cocaína es una sustancia depresora? ¿Sí o no? He mencionado en el ejemplo y de forma correcta que la marihuana sí lo es. La encuesta ahora es lo mismo para otro tipo de droga como la cocaína.
¿Es un depresor o no es un depresor la cocaína? Vamos a guardar que terminen de participar la mayoría o todos de preferencia, para también justificar participación de quienes no alcancen a recibir preguntas porque no hay tiempo, no hay tantas preguntas, pero con estas encuestas o participaciones del chat también tienen su puntuación, ¿no? Entonces, nos faltan 2 personas, si pueden terminar de responder, o no sé si no pueden responder, pero para concluir la encuesta de una vez. Publicaré los resultados. Ok, la mayoría de las personas opinan que la cocaína vendría a ser también un depresor. 85% frente a un 15% que dicen que no. En este caso, tienen la razón los que han votado por el no. Como en el 21F, no, mentira, no vamos a hablar de política. En realidad no podemos considerar a la cocaína como un depresor porque los depresores actúan como un aletargadores del sistema nervioso central. Hacen que el cerebro se apague, sus funciones se adormezcan, el mismo cuerpo se adormezca. En cambio la cocaína, y no es por hacerle propaganda ni mucho menos, ¿no? La cocaína actúa, es también algo malo, ¿no? Una sustancia nociva, pero que en su momento de acción inmediata en el organismo es más bien un subidón de ánimo que recibe la persona, es como se dice, ¿no? Un tirón de fuerza o de excitación que la persona recibe en ese momento, ¿no? Sus sentidos incluso como que se despiertan más. Y es lo que esa sensación, de alguna forma, lo que llega a causar la adicción eventual, ¿no? De sentir el cigarrillo incluso no tendría tanto eso. No sé si alguien cuando fuma se siente con más energía, como con la cocaína sentiría un subidón fuerte e inmediato de energía y de excitación, lo cual va en contra de lo que dicen los depresores, ¿no? Las bebidas alcohólicas por un momento podrían también generar esa excitación, inhibición, pero eventualmente también generan que se desconecte, ¿no? Las conexiones neuroeléctricas del cuerpo, apagando, ¿no? La persona se va un poco tonta. La marihuana también. Entonces, en este caso, la cocaína sí es una droga, sabemos que también es maligna, es dañina, genera dependencia, etcétera, daño al cerebro mismo, etcétera, pero no es una sustancia depresora, más bien es un alucinógeno. ¿La cocaína no son estimulantes? Exacto, caería en el grupo estimulante, más bien, ese es el término. Y estimulante sería lo contrario al depresor. Porque fomenta su energía, lo contrario de los depresores, ¿verdad? Correcto, Luis, muchas gracias. Así tenemos el tema de los depresores, que también incluyen, por ejemplo, algunos medicamentos que pueden ser recetados médicamente, pero que hay que tener cuidado de que su consumo no vaya a interferir con nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, que no estemos bajo efectos del alcohol, ni de drogas, ni de medicamentos fuertes cuando trabajamos, porque vamos a poder perder concentración, coordinación, y si estamos haciendo algo peligroso, nos puede pasar algo malo, ¿no? Tenemos los asfixiantes. Jiménez, si nos puedes ayudar a completar esta frase. Los asfixiantes asfixian, es decir, evitan que el oxígeno, profe. Buenas noches. Buenas noches. Correcto, ¿no? La oxigenación de todo el cuerpo es importante en base al aire que respiramos. Pueden haber ciertas sustancias disueltas en el aire que ocupen un porcentaje importante de ese aire, desplacen un poco el oxígeno,
estos gases o sean humos o vapores que reduzcan esa cantidad de oxígeno que podemos respirar. Finalmente, reduce la cantidad de aire que podemos respirar. Y como muestra tenemos estos elementos tipo bombas de gas que al momento de ser empleadas, utilizadas, digamos, en una turba, ¿no? en una convulsión social por la policía o algo así, que genera ese tipo de efecto, ¿no? Las personas, no es el intento de en sí dañarlos o matarlos, sofocar a las personas como tal, sino generarles una molestia de falta de aire, ¿no? Haga que desalojen el lugar, que escapen, que se dispersen hacia donde puedan respirar normalmente. Y pasa que también estos elementos muchas veces no solo son asfixiantes, también tienen elementos irritantes, ¿no? Como el llamado gas pimienta, similares, donde además de la falta del aire normal, también está la sensación de los irritantes que hemos dicho, ¿no? El escozor, el ardor, el enrojecimiento de las zonas que llegan a tener contacto, ¿no? Luego tenemos los carcinógenos. Los carcinógenos están asociados con la aparición de una enfermedad específica. ¿Cuál sería esa enfermedad, por favor, Luis Gerardo? Cáncer. Perfecto, muchas gracias. Es lo correcto. Carcinógenos están relacionados con la aparición de cáncer. Esto del cáncer también es un tema muy amplio, muy extenso como para hablar. El cáncer puede ser desencadenado por muchos factores, tanto sustancias carcinógenas como aspectos de herencia de la persona, o sea, hereditarios de salud de la persona, hábitos de la persona, ciertas condiciones de los lugares los cuales frecuenta la persona, y también la exposición a los llamados carcinógenos, ¿no? Algunos productos que en su inhalación, contacto, por ejemplo, aquí la nicotina de los cigarrillos sería el responsable del cáncer de pulmón, por ejemplo, o cáncer también en mandíbula, porque esta nicotina justamente es un componente en la fabricación del cigarrillo, y el fumar puede el cáncer pudiera estarse dando su aparición. ¿De acuerdo? Hemos visto ayer, ¿no? Esta etiqueta SGA daba a las sustancias que causan fuerte impacto o daño a la salud. No es el emblema de la capitana Marvel, por si acaso parece, ¿no? Representa más bien sustancias carcinógenas o mutagénicas, o que causan alto impacto a la salud humana. Llegando casi a la conclusión de la clasificación, en la última categoría tenemos a los teratógenos. Son aquellos que afectarían un feto en su etapa de desarrollo, ¿no? Al interior del vientre de su madre. Ya que los teratógenos solamente podían tener consecuencias si se exponen mujeres en estado de embarazo, ¿no? Porque ellas tienen justamente un niño o niña en su interior, y estas sustancias pudieran suponer que afecten a ese niño en el interior y pudieran derivar en que el niño nazca con malformaciones, o que finalmente el niño no nazca, hay una pérdida, un aumento. El niño también nazca con enfermedades o deficiencias de base, ¿no? Pueden ser deficiencias auditivas, de la vista, otras enfermedades de la sangre, enfermedades mentales, con las que ya de inicio ya nazca ese niño, ¿no? Entonces ya sea un problema que cualquier madre no quisiera que su hijo nazca con eso, ¿no? Obviamente, si bien todos acá somos varones, decimos que podemos tener pareja, podemos tener madre que todavía podría tener
hijos o tenemos hermanas u otros familiares que podrían justamente también sufrir de este percance, ¿no? Entonces podemos transmitir este tipo de consideraciones hacia este grupo, ¿no? De personas. No vivimos aislados de mujeres que puedan verse afectadas por estas sustancias. En lo que son los teratógenos los encontramos en varios tipos. Hay algunos que son de índole infeccioso, que van un poco aparte de lo que estamos estudiando. Tiene que ver con enfermedades que una mujer puede tener en su embarazo por infecciones de ciertas enfermedades como el toxoplasma o la rubeola, que hay que tratar de que las madres no se contagien de esas enfermedades durante su embarazo porque pueden afectar fuertemente al niño durante el mismo. Y aquí se muestra el gato porque suele ser uno de los portadores de este toxoplasma, es uno de estos microorganismos, el toxoplasma gondii se llama. En realidad está en sus desechos de los gatos, más bien sean portadores de la enfermedad. Pues tampoco es ensañarse con todos los gatos, por si acaso. Sacrificar al gato cuando la mamá en la que se embaraza, por si acaso. Habría que hacer revisar al gato, ver que esté sano el gato de ese problema y entonces no hay ningún problema. En donde sí hay, lo que estamos analizando en esta clase son las sustancias, ¿no? Pueden ser algunos medicamentos que tienen contraindicaciones, las mujeres en estado de embarazo, o sustancias de consumo habitual como cigarrillo, ¿no? Que se sabe que las mujeres tienen que reducir sus hábitos de consumo de cigarrillo o de alcohol también durante el embarazo. Que están con estos atentando a la salud del niño, solamente. Los hay de índole físicos, como las radiaciones, ¿no? Las radiaciones que pueden ser generadas por ciertas máquinas, temperaturas elevadas, X y similares, también pueden ser nocivos para el desarrollo de los efectos. Y esos son los patógenos, ¿ok? ¿Qué más tenemos en esta clase? Tenemos lo que son las 4 vías de entrada tóxicos al cuerpo. Cualquiera de los tóxicos mencionados antes, para tener impacto en nuestra salud, tiene que ingresar al cuerpo. No puede afectarnos desde lejos, ¿no? No nos puede afectar desde afuera. Tiene que ingresar al cuerpo, básicamente tiene que alcanzar nuestra sangre. A esto va a utilizar varias vías, medios de entrada o puertas de entrada. Vamos a ir completando esta sección. La siguiente persona, que es Luis Fernando Cruz. ¿Cómo se llamaría el proceso por el cual los tóxicos entran al cuerpo por las vías respiratorias? Y sería mediante la inhalación. Parece muy bien, me parece correcto. Apuntarlo aquí. Voy a nomás poner de nuevo la cámara, me ocupa mucho espacio. Vías de entrada, vías respiratorias. Entonces nosotros inhalamos las sustancias peligrosas, las que estén obviamente en el aire, ¿no? Vamos a registrar tu participación igual, cuidado, nos olvidemos. Luis Fernando Cruz. Vamos al siguiente y para Limber. ¿Cómo se llama la entrada, el proceso de entrada de tóxicos a través de la piel? Creo que ya se han ido a Santa Cruz. Limber Rodríguez. No se encontró aquí en el surtidor. Nada, o sea, nosotros estamos saliendo y estaban entrando. Pensamos que iban a venir aquí, pero creo que no. Se han ido. Limber, si no tienes micrófono, por el chat. Porque para cargar agua. Bueno, fuera de eso, ¿no? ¿Cómo no van a estar sábado y domingo? Porque tienen que viajar a Santa Cruz. Obserción. Es decir, absorción. Porque obserción creo que no es una palabra. Pero digamos te has acercado bastante. Absorción es la siguiente. Es una
una forma de entrada que a través de los poros, toda sustancia que se encuentre cubriendo nuestra piel, que permanezca mucho tiempo, va a ir ingresando lentamente, pero va ingresando. Es el mismo principio que utilizan algunos medicamentos tipo cremas o ungüentos que se utilizan de forma externa, pero que van entrando a nuestro cuerpo a través de esa piel. Es como una respiración muy lenta que realiza nuestra piel también. Entonces también vamos a ponértelo Josué Peralta. Apágale si ya está. Ya. De vías, Mami está ya. o también llamada la ingestión. Vamos. Josué Peralta. ¿Qué pasa, hijito? Vaya, che. Nos vamos a demorar tanto. Sí. Por la boca, estómago. Entonces son las vías digestivas. Digestivas las que están involucradas en la ingestión. Podemos decir en este caso, la intoxicación por ingestión puede darse por razones Ya lo voy a sacar. circunstanciales como mismos, ¿no? Y más allá de eso, no es muy probable intoxicarse por ingestión porque difícilmente nos vamos a tomar, digamos, aceite de auto, difícilmente nos vamos a tomar gasolina. Aló, me confirman si me siguen escuchando, porfa. Sí, se escucha. Sí, se le escucha. Perfecto. Les decía, es difícil, ¿no? Difícil que alguien por error se tome anticongelante o jugando lo haga porque sabemos para tomarse, ¿no? Quiere darse en caso de niños pequeños que no conocen, ¿no? ese tipo de riesgos y ven un líquido medio verde que parece refresco, parece jugo o algo, ven una sustancia amarilla, piensan que no sé, que es soda o similar, quizás se lo toman de golpe y sí sienten un sabor feo y lo escupen, pero otra parte ya se la han tragado, entonces sí les hace daño, ¿no? En personas adultas es difícil que ocurra, Una última forma de entrada de los tóxicos al cuerpo, que es la inyección. Entonces entran por el torrente, ¿qué torrente sería? José Luque. El chat, sí. Le pregunté a José Luque su participación en el chat, si no tiene... Sanguíneo. Sí, bueno, ya le he respondido, ya le han quitado la chance de responder. El torrente sanguíneo. Aquí participan elementos que puedan introducir, ¿no? Sustancias líquidas al cuerpo a través de jeringas o medios intravenosos, ¿no? Medios intravenosos o sueros. Entonces esto está normalmente relacionado a la administración de medicamentos, ¿no? Medicamentos inyectables o de sueros. Ahí también las intoxicaciones no son tan probables, pero son posibles en algún caso, cuando el medicamento es el inadecuado, digamos, se ha confundido un medicamento por otro. Cuando no se trata de un medicamento, sino es una especie de droga, por ejemplo, heroína, crack, me parece que son justamente tipos de estupefacientes inyectados
en las venas de las personas, obviamente no son beneficiosos, entonces pueden causar una intoxicación. Y también cuando hay medicamentos pasados, vencidos. Pero en el campo laboral va a ser muy difícil que ocurran inyecciones de sustancias tóxicas. Entonces tenemos cubiertas las 4 vías de entrada y están, aquí hay una participación muy sencilla, va para Johan Claros. Quiero que dibujes líneas que vinculen las figuras de arriba a las palabras de abajo, ¿no? ¿Qué figura corresponde a cuál palabra? Para Johan, para Jean y para Joel Díaz. Esta es la de Johan. Y esta es la de Joel. Y la de Dios es la de Jean, ¿no? Perfecto, entonces no hay donde perderse de cómo es que ocurren estas posibles intoxicaciones cuando en el ambiente de trabajo tenemos vapores, humos que están rodeándonos y los inhalamos. La ingestión también puede darse esto de que las manos sucias tengan los tóxicos y los pasemos a la comida y luego nos los comamos, ¿no? La absorción por lo que tocamos, las sustancias que se embadurnan o nos salpican a las manos, etcétera, que no nos preocupamos de lavarnos rápidamente. Obviamente sí, a veces vamos a ensuciarnos de esa forma. Sin embargo, es prudente siempre procurar, luego de que la tarea haya concluido, eliminar los residuos. Como ven, de estas queda básicamente como improbable, como una opción casi muy difícil que ocurra, o que no puede pasar en el trabajo, las inyecciones, ¿no? Porque no se me ocurre cómo podría pasar una inyección. Contaminantes del aire. Última parte de nuestra lección de esta noche. Creo que hay unas encuestas varias. Voy a hacer algunas encuestas para hacer justamente participaciones grupales. Voy a dar mención de un tipo de tóxico. Ustedes me van a decir si este pertenece, si es de tipo gaseoso, líquido o sólido. Si su origen es gaseoso, líquido o sólido. Porque los contaminantes del aire pueden tener esos 3 orígenes. Entonces, el ejemplo que digo a continuación, ustedes me dicen a cuál pertenece. Es un spray de insecticida. Es un spray de insecticida. ¿A qué categoría contaminante del aire pertenece? Un spray de insecticida. ¿Ya estás o te falta? Encuesta bien. Para terminar y ya encuestas. Vamos completando la encuesta, porfa. Yo voy a ir tomando nota también de los que estuvieran errándola o los que no participen para diferenciarlos, ¿no? Vamos unos instantes más para no quedarse al margen de la respuesta. Spray de insecticida, ¿es gaseoso, líquido o sólido?
marcamos, publicamos la respuesta. Ok, la mayoría ha apuntado que un spray de insecticida es gaseoso. 24% dicen que es líquido y 2 personas dicen que es sólido. Lo correcto es líquido, por si acaso, ¿no? El contenido de una lata o de un atomizador de insecticida se llena en base a un líquido, ¿no? Una sustancia líquida que sea ese insecticida. Vamos con una nueva encuesta, similar, ¿no? Con las mismas 3 opciones. Bien, yo voy a decir que el contaminante en cuestión es polvo de asbesto. Polvo de asbesto. Es gaseoso, líquido o sólido. Vamos, hay que justificar su participación el día en base a este ejercicio grupal. Ya, Will, ven a atender tu compu, voy a terminar de cocinar. Instantes adicionales más para concluir. Tenemos registrado el detalle de los que no han respondido también. Polvo de asbesto. Los polvos como tal son sustancias sólidas, solo que se encuentran en partículas muy pequeñas, muy finas, muy livianas, que pueden levantarse y flotar en el aire, ¿no? Entonces, por defecto, son sustancias sólidas, no son líquidos. Los polvos no son líquidos, tampoco son gases. ¿Perdón? Última encuesta para cerrar la participación grupal y para cerrar la clase. Mismo tipo de pregunta. ¿A qué grupo corresponde el siguiente contaminante del aire? Sí, el contaminante es monóxido de carbono. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ¿a qué tipo de contaminante del aire pertenece? ¿Gaseoso, líquido o sólido? Las evidencias correspondientes de las participaciones y de los que no han participado. Y publicamos las respuestas. Monóxido de carbono, CO, es un ejemplo de gas, ¿no? Es un ejemplo de gas, por ejemplo, es uno de los cuales componen los gases
impulsados tras la combustión del motor. Si es que no consideramos la acción del catalizador del automóvil, ¿no? Sin la acción de este catalizador, uno de los componentes gaseosos resultantes, los gases de escape, es el CO o monóxido de carbono. Es bastante dañino, bastante tóxico a la salud de las personas. Obviamente siempre va a depender de la cantidad de la sustancia que una persona puede inhalar, ¿no? Va contaminando el medio ambiente también. No es un líquido, en esencia no es un líquido. Pudiera en algún caso quizá condensarse, pero no. Y tampoco son partículas sólidas, ¿no? No tiene una forma definida el monóxido de carbono. Es invisible prácticamente. Cuando el humo tiene una coloración específica, son más bien elementos del combustible que no se ha terminado de quemar bien, los cuales le dan esa coloración a veces oscura o diferentes colores que ocurren. Pues entonces, cerrando esta parte, tenemos que los contaminantes del aire pueden ser o bien gaseosos, o bien líquidos, o bien sólidos. Hemos mencionado varios ejemplos. En los gaseosos están precisamente todo lo que fueran gases de distinta naturaleza presentes, como los gases de escape, gases que salen de la tierra, gases emanados de algún proceso químico. En los líquidos están los vapores, los rocíos, los atomizados o sprays de sustancias. Y en los sólidos están los polvos por un lado y los humos también por otro lado. Los humos se diferencian de los polvos por ser partículas sólidas pero más finas, más pequeñas, pero siempre liberadas de procesos de combustión, ¿no? Algo se quema y libera algún humo. Precisamente son las partículas que no han terminado de quemarse completamente, que son desprendidas al aire de ese material sólido. O líquido también. Entonces, simplemente esto nos hace pensar que nuestra actividad laboral, si estamos expuestos a contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos, tomemos algunos recaudos para disminuir la inhalación de los mismos, ¿no? Empezando por los medios de ventilación que podemos contar o poner en uso, ambientes abiertos, con sistemas de extracción, etc. Luego están los equipos de protección personal respiratorios, ¿no? Los con filtros, máscaras, barbijos que pudieran filtrar el paso de estos contaminantes hacia nuestro cuerpo. Entre esas dos opciones de técnicas de seguridad, a protegernos de estos tóxicos del aire, tomando en cuenta los tiempos de entrada de tóxicos al cuerpo, la inhalación es la vía más fuerte que tienen los tóxicos para ingresar, porque la respiración es constante, ¿no? De parte del ser humano. La inhalación del aire de nuestro alrededor es constante, todo el tiempo estamos respirando y podemos estar sin querer inhalando sustancias nocivas a nuestra salud, las que hemos mencionado. En sí lo que vamos a cubrir entonces en jornada, hay una sección adicional también, ¿no? Del texto como con su propio vídeo explicativo en la plataforma, donde se nos hace mención de ya casos específicos de productos del taller automotriz que tienen algún nivel de toxicidad en su uso, ¿no? Tenemos los lubricantes, anticongelante, aceites, líquido de transmisión, líquido de frenos, limpiador, thinner, etcétera. Otras cosas más se hacen mención, ¿no? Ahí se van describiendo más o menos de forma también sencilla los efectos que producen estos. Normalmente se resumen en que hay cierto nivel irritante a la piel, a los ojos. También suele haber un nivel irritante a las vías respiratorias por inhalación. Algunos problemas de salud posteriores,
de envenenamiento, si la exposición es muy intensa, y pudiera considerarse algunos problemas de intoxicación por ingestión, pero como ya dijimos, es muy difícil que pase la ingestión, porque significaría que alguien se tome, ¿no?, por error un vaso de gasolina, un vaso de anticongelante o una cantidad de ingiera accidentalmente, lo cual es muy difícil que pase, ¿no? Pero normalmente si ocurriera tendría algunas consecuencias digestivas, algunas molestias digestivas, alguna intoxicación un poco más fuerte que a la persona la haga sentirse muy mal y tenga que internarse, o un lavado de estómago, pero es muy difícil que llegue a pasar, ¿no? Muy difícil que llegue a pasar realmente. Entonces eso lo pueden simplemente revisar por su cuenta, no vale mucho la pena parar a analizar esos casos. Como digo, tienen muchos elementos similares, de efectos muy similares, todos esos casos mencionados, tanto en el texto como en ese vídeo explicativo. Y con eso damos por cerrada, pues, así la jornada del día, las sustancias tóxicas, ¿no? Centrándonos en las 6 categorías de tóxicos, las 4 vías de entrada, los 3 tipos de contaminantes del aire. ¿Alguna duda, consulta, aclaración que quiera realizar alguien sobre el tema? ¿Algo que acotar? O... A ver, evaluación de este tema, ¿no? En plataforma. Perdón, ¿me repites de nuevo, Cristian, tu consulta? El tema que hemos avanzado hoy día va a haber cuestionario. ¿Sí? Así es, Cristian, sí. Las actividades de ayer, actividad de conferencia y cuestionario de ayer, a mitad, 50 puntos de la unidad 8. Los otros 50 vienen hoy día, ¿no? Tanto en la conferencia de ahora como en el segundo cuestionario de la unidad 8, que también ya está presente en la plataforma. Entonces, son 2 cuestionarios de esta unidad, que junto a las 2 conferencias suman recién los 100 puntos. Listo, Eso nomás, entonces espero que esté todo claro. Ya he tomado también la lista, entonces mañana arrancamos como siempre 8:30, nueva unidad con riesgo y prevención de incendios. También va a ser una unidad de 2 días, que nos va a ocupar 2 días. Pero ya estamos casi acercándonos a la recta final del módulo, con 2 últimas unidades más. Porque la siguiente semana, toda la siguiente semana es una misma unidad. Estamos también muy cerca, y si han ido viendo sus notas, también bastantes casos de personas ya están con el módulo aprobado, digamos, ¿no? Con lo que ya han logrado hasta el momento, y simplemente mejorar su nota, ¿no? Simplemente tratar de mejorar. Y para los que todavía no han aprobado, pues tienen que ir viendo de capitalizar todo lo que puedan de lo que nos resta, ¿no? Pues hasta mañana, muchas gracias por su asistencia. Nos veríamos mañana. Hasta luego, gracias también al profesor Wilfredo. Sería hasta el día de mañana. Buenas noches, con permiso.